Muy buenos días, muchachos. Vamos a comenzar con otra sesión más de este bloque 2, que en este caso continuamos hablando de la soldadura oxacetilénica. La semana pasada, por ahí estábamos viendo los elementos o los componentes básicos para una soldadura oxacetilénica. Aprendimos a conocer cada parte de estos tipos de soldadura, de la función que tiene cada parte de ese equipo de soldadura. Ahora vamos a continuar, ahora vamos a ver lo que es los tipos de flama en soldadura oxacetilénica, la forma de armado, las medidas de seguridad, cómo apagar correctamente el equipo de soldadura y cómo encender correctamente el equipo de soldadura. Muy bien. Dice por ahí, aprendizaje esperado. ¿Será capaz? Por ahí, ahí menciona el producto esperado, perdón. ¿Será capaz de utilizar el equipo de soldadura con oxacetileno? Vamos a ser capaces de utilizar el equipo de soldadura con oxacetilénico. Una nota muy importante es que nosotros no podemos ir a soldar si no tenemos ahora sí que la información correcta. Por eso es importante que los apuntes los anotemos, porque nos va a ayudar para cuando nosotros vayamos a hacer alguna práctica de soldadura, poder aplicar de una manera correcta. Yo sé de antemano que pues ahorita, por cuestiones de pandemia, lo vamos a hacer alguna vez, a lo mejor el semestre que viene, primeramente que todo suceda correctamente, ya estaremos practicando la soldadura con oxacetileno. Muy bien, vamos a contestar una actividad diagnóstico. La actividad diagnóstico dice, contesta el siguiente cuestionamiento. Menciona los componentes de la soldadura autógena o oxacetilénica. Muy bien, muchachos, de esta actividad diagnóstico, ustedes van a poner la respuesta en el foro de discusión. En el foro de discusión, ustedes van a contestarlo, ¿ok? Para poder ganar sus puntos de participación. Vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de los tipos de flama. Dice por ahí, la mezcla de gases que más se utiliza en la soldadura autógena es el acetileno y el oxígeno. Después de numerosas pruebas mezclando distintos gases como hidrógeno, aire, acetileno y aire, es esta la última la que se tiene un rendimiento muy aproximado al oxígeno y acetileno, que es lo que se emplea en la figura número 2. Ahí vemos una figura en donde representa la flama de oxacetileno, que como les digo, la más utilizada utilizar oxígeno y acetileno para poder soldar. Muy bien, vamos a ver como les mencioné, vamos a ver los tipos de flama. La primer tipo de flama se llama flama reductora. Al encender el soplete para la soldadura oxacetilénica, lo primero que se abre es el paso del acetileno. La llama que se produce es de un color blanco rojizo, mal definida, como se muestra en la imagen. Por eso se le llama flama reductora. Vemos que la flama reductora pues tiene esa coloración entre rojizo y blanco y está como que no está muy estable la flama. Y luego tenemos la flama carburante. La flama carburante se abre después la llave del oxígeno y la llama va cambiando de forma. Se forma primero un dardo rodeado de una aureola blanca muy brillante, con unos límites oscilantes fijos, oscilantes, perdón. La figura está, perdón, ahí me trabé. Unos límites oscilantes. Ahí vemos en la imagen, muchachos, lo que mencionaba el tipo de la flama, que es la flama carburante. La flama carburante, la ventaja que tiene es que está en forma de dardo, tiene una aureola color blanco brillante y es muy oscilante. Es como que ya empieza la flama como que a agarrar forma más fija. Después tenemos la flama reductora o la flama neutra. Al ir aumentando el paso del oxígeno, la llama se transforma hasta alcanzar la llama normal, en la que aparece el dardo bien definido, rodeado de la zona reductora, casi invisible, a través de las gafas del soldador. La flama reductora o neutra es la flama es la flama perfecta que nosotros vamos a utilizar para poder soldar. Tiene que tener esas características, un azul claro, un contorno amarillo y un azul marino casi invisible. Y por último también se tiene la flama oxidante,
¿Qué es la flama oxidante? Por ahí dice, si se sobrepasa la proporción de oxígeno, se obtiene una llama oxidante. El dardo se hace más pequeño, la llama que lo rodea también se hace más pequeño. O sea, si nos pasamos ahí de oxígeno, tenemos una flama con esa coloración y que esa flama definitivamente no nos ayuda para poder soldar. Muy bien, punto importante para poder nosotros hacer para poder realizar la soldadura, la elección del tipo de soplete. Los sopletes para la soldadura oxidatilénica pueden clasificarse en dos grupos fundamentales: soplete para alta presión de acetileno y soplete para baja presión de acetileno. Por ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? El caudal, el tipo de caudal y los litros por hora que se tienen que manejar. Muy bien, vamos a empezar ya con la cuestión del armado. Dice, pasos para el armado del equipo de oxacetilénico. Para el equipo de oxacetilénico, les voy a mostrar unos pasos, ahora sí que simples para la conexión. Obviamente reduje los pasos más fundamentales porque estamos hablando que es una sesión corta y pues obviamente hay más pasos todavía, pero esos pasos ya los veremos cuando les encargue por ahí la tarea. Dice, paso número 1, identificación de los componentes del equipo de soldadura y las conexiones entre ellas. Por eso en la primera sesión que tuvimos la semana pasada, nos pusimos a conocer los equipos para, ya cuando nosotros podemos identificarlo, poder hacer las conexiones correspondientes. Paso número 2, armado del soplete. Normalmente el soplete está en dos partes. Entonces, nada más armar las dos partes del soplete para poder empezar a conectar. Paso número 3, conectar el tanque de oxígeno y el tanque de acetileno con los reguladores con manómetro. Cada tanque tiene un color rojo y color verde. Entonces nosotros, dependiendo del tanque, nosotros vamos a conectar correctamente el regulador, que también los reguladores tienen un color rojo o un color verde. Paso número 4, verificar que los reguladores se embonen correctamente en cada tanque para evitar fugas. Tanto los reguladores hay que conectarlos, pero verificar que no existan fugas. Para poder verificar que no haya fugas, se puede utilizar agua con jabón. Paso número 5. Conectar las mangueras a su regulador correspondiente, considerando el color de la referencia. Por eso les mencionaba, las mangueras tienen un color, los reguladores tienen un color y los tanques tienen un color para poder diferenciar el acetileno del oxígeno. Paso número 6. Conecta las mangueras al soplete, considerando el color de referencia del oxígeno y el oxacetileno, ¿sí? Ahí vamos a agarrar de referencia para poder hacer la conexión del soplete a las mangueras. Muy bien, eso es la cuestión del armado, que pues obviamente es un armado simple, pero como les digo, vamos a estudiarlo más en detenimiento en la tarea. Medidas de seguridad. Ahora vamos a pasar por las medidas de seguridad. Vamos a ver el primer punto, dice medidas de seguridad. Coloca los tanques o cilindros en posición vertical, ¿sí? Ubica los tanques o cilindros por lo menos 5 metros del lugar del trabajo. Verifica que las válvulas y reguladores estén totalmente cerradas, cilindros y sopletes. Verifica que las conexiones no tengan fugas. Esto lo harás aplicando agua con jabón, utilizando una estopa, brocha o esponja, haciendo espuma en cada una de las uniones. ¿Por qué lo pongo en color negro? Es de los puntos de medidas de seguridad más importantes. Cada extremo de conexión, tanto de tanques como soplete, como reguladores y válvulas, hay que verificar siempre que no tengan fugas. Y para poder verificar que no tengan fugas, podemos aplicar el agua con jabón para ver si no hay alguna fuga. Siguiente punto. Ten un extinguidor cerca del lugar de trabajo. Verifica que las salidas de conexiones no apunten hacia algún tanque o cilindro. Verificar que no apunten hacia un tanque o un cilindro, muy importante. Y por último dice, evita colgar las mangueras de los cilindros en los tanques. Por seguridad no hay que colgar las mangueras en los tanques. Continuamos. Después tenemos el procedimiento de encendido. Uno de los pasos muy importantes, uno de los procedimientos más importantes.
Primer paso para el procedimiento de encendido. Verificar que las válvulas del soplete estén cerradas. Abre lentamente la válvula del tanque de oxígeno hasta que el manómetro de entrada registre un aumento de presión y continúa hasta llegar de 15 a 25 bar o 217.5 o 362.pc, que es una unidad de medida de la presión, muchachos. Los pc es pascales. Posteriormente abre la válvula del tanque de acetileno lentamente. La presión del manómetro de entrada debe de marcar 15-25 bar o 217.5 y 362.5 pascales, que es la unidad de presión. Y por último dice, ahora abre los dos reguladores lentamente y de acuerdo al trabajo que se hará, utiliza la presión necesaria. Esta debe de ser indicada con el manómetro de salida de ambos reguladores, ¿sí? Esos son los procedimientos, los 4 procedimientos para poder encender correctamente nuestro equipo de autógena o de oxiacetileno. No, perdón, ahí faltaban algunos puntos. Dije 3, pero falta. Siguiente punto. Utiliza el creador de chispa o chispero para encender la flama. Abre ligeramente la válvula de acetileno que se encuentra en el soplete y enciende la flama con el chispero. Esta debe de tener un color amarillo. Cuando deje de sacar mucho humo, indicará que es momento de abrir la válvula de oxígeno que se encuentra en el soplete. En ese punto, muchachos, vamos a ver la flama como lo vimos en la presentación de los tipos de flama. Lo vamos a ver la flama cuando abremos el acetileno como la flama reductora. Así va a estar la flama al momento de empezar a encender el acetileno. Ya posteriormente que hablamos del acetileno y se acabe el humo que genera, es momento de abrir la válvula de oxígeno para poder regular. Y dice por ahí el siguiente punto, abrir la válvula del oxígeno que se encuentra el soplete. Recuerda abrirla lentamente. Y después de eso, regula la válvula de oxígeno del soplete hasta que aparezca en la punta un cono blanco rodeado de color azul. A esa flama se le llama flama neutra. Es la más utilizada para soldar con autógena. El último punto, muchachos, la flama nos tiene que quedar de esta manera. Nos tiene que quedar como esta flama, la flama neutral. Así nos debe de quedar cuando abrimos el oxígeno y ajustemos la flama. Eso sería en el procedimiento de encendido, muchachos. Y ya para terminar, vamos a ver el proceso de apagado y desconexión. Primer punto para apagado y desconexión. Cierra la válvula de acetileno que se encuentra en el soplete. Es muy importante que esta sea la que se cierre primero, ya que de lo contrario la flama seguirá ardiendo, ¿sí? Como les había mencionado. Primero tenemos que cerrar la válvula de acetileno para que poder quitar la fuerza de la flama y al momento de quitar la fuerza de la flama que no existan accidentes. Paso número 2, cierra la válvula de oxígeno que se encuentra en el soplete y verifica que ambas válvulas estén bien cerradas. Ya cuando cerramos la válvula de acetileno, hay que cerrar el oxígeno, pero apretar bien y verificar que estén completamente cerradas. Paso número 3. Posteriormente, cierra las válvulas de los tanques de gas, de oxígeno y de acetileno. Y fíjate que los manómetros de salida no indiquen algún valor de presión. Importantísimo, cuando cerremos los tanques, hay que verificar que los manómetros no indiquen alguna presión, porque si indican alguna presión quiere decir que todavía hay gas ahí dentro de la válvula. Y paso número 4 y último, dice, abre la válvula de acetileno después de haber aplicado el anterior procedimiento, ya que esto servirá para drenar el gas de acetileno que queda en las mangueras. Y después de haber hecho el trabajo, de lo contrario, si se llegase a abrir en algún otro momento, sin debida atención, puedes causar un accidente. En ese punto, muchachos, ya cuando cerremos los dos tanques y que ya no haya alguna presión, vamos a abrir las válvulas 2 segundos para que purgue el gas que existe en las válvulas y así ya poder asegurar que ya no existe tanto gas en manguera, tanto gas en las válvulas y que no haya alguna fuga para poder verificar que nosotros estemos
cerrando correctamente el paso del gas y apagar nuestro equipo de autógena. Muy bien, ya para terminar, muchachos, les voy a explicar la tarea que vamos a realizar de esta semana. La tarea de esta semana, pues primero que nada, hay que contestar nuestro foro de discusión, que por ahí ya mencioné que es lo que tenemos que contestar. Después, como siguiente punto, vamos a elaborar una tabla donde distinga los diferentes tipos de llama de oxiacetileno. Por ejemplo, vamos a hacer esa tablita, vamos a poner del lado izquierdo tipo de flama, que el tipo de flama puede ser flama oxidante, flama neutral, etcétera. Y luego después vamos a poner la descripción, o sea, qué característica tiene una flama y vamos a agregar la imagen. La imagen puede ser dibujada o puede ser recortada, ya depende de la posibilidad de cada quien. Después el siguiente punto de la tarea es, en equipos de 4 personas, elaboren con imágenes los pasos a seguir de las siguientes acciones de soldadura. Ahí, muchachos, les voy a pedir que hagan equipo. Yo sé que no se pueden juntar en equipo, pero si hacen equipos de 4, pueden separar el trabajo que se tiene que realizar y al final de cuentas ustedes unen el trabajo y lo suben. El primer punto que debemos de cumplir en equipo de 4 personas es el armado del equipo de manera específica. ¿Por qué digo el armado del equipo de manera específica? Yo por ahí les había comentado la manera simple de armar el equipo, lo más rápido posible. Yo lo que quiero es que donde dice el armado del equipo, que está en negritas, vamos a ver el enlace de YouTube del video y vamos a escuchar ese video y vamos a especificar paso tras paso cómo es el correcto armado del equipo de autógena, ¿sí? Viendo ese video. Y luego los otros puntos, que es la medida de seguridad, procesos de encendido y procesos de apagado. Las medidas de seguridad, el proceso de encendido y el proceso de apagado, eso ya la información ustedes ya la tienen en la presentación. Los procesos de apagado, el proceso de encendido y las medidas de seguridad ya las tienen en la presentación. Ahí lo que van a hacer es pasar el proceso de medidas de seguridad, el proceso de encendido y el proceso de apagado, pero vamos a agregar imágenes referentes a un lado de cada paso de los procesos de medidas de seguridad, proceso de encendido y proceso de apagado. Eso es lo que vamos a realizar de tarea. ¿Ok? Ya sería todo por esta sesión. Al final, yo sé que a lo mejor se pueden revolver un poco en la tarea. Si se llegasen a revolver al final de la videosesión, yo voy a estar contestando las dudas, los voy a estar apoyando para que sepan cómo van a entregar la tarea y más la tarea que les digo que sí es, ahora sí que hay un poquito más de tarea esta vez, pero es tarea importante para que ustedes puedan aprender correctamente el uso de la soldadura autógena. Muy bien, pues sería todo por mi parte y que tengan un excelente viernes y hasta luego.